El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidos a su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio. Este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología. Esta es una emisión de Radio Universidad 107.5 FM. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Búsquenos como El Baúl de Pesqueira en Instagram y Facebook. Los saluda su compañero amigo, el maestro Víctor Cervantes. El día de hoy hablaremos de lo que hace un historiador e historiadora. Buscaremos responder a la incógnita ¿qué hace un historiador e historiadora? Por lo cual tenemos como invitada a la doctora Amparo Reyes. Para comenzar, Estefania Alanís y Esmeralda Jauregui responderán a la pregunta ¿qué hace un historiador? En la siguiente cápsula. Hola, mi nombre es Esmeralda Jauregui y en conjunto con mi compañera Estefania Alanís elaboramos esta pequeña cápsula para hablar de la labor del historiador. Cuando ingresé a la licenciatura en Historia, solo tenía la concepción de que lo que hacía un historiador era tener un conocimiento acerca de los hechos del pasado, como si de colección se tratara, y pensaba que solo podían desempeñarse como maestros o como investigadores. Con el paso del tiempo, gracias al profesorado y a las herramientas y experiencias que nos fueron brindando a lo largo de los diferentes cursos, fui entendiendo que no es así, que además de la docencia y la investigación, podemos desempeñar nuestro oficio en otras áreas, por ejemplo en la difusión, como es el caso de este proyecto radiofónico, o asesorando las producciones audiovisuales, como series y películas. Otra área es la archivística, ya que gracias a nuestra formación sabemos manejar estos documentos, y estas son las 4 áreas en las que la licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora prepara a sus futuros profesionales. Sin embargo, hay otras áreas en las que podemos desempeñarnos. Algunas de estas son auxiliares a la historia, y si bien se ofertan como carreras universitarias, a veces la lejanía de estos centros y las cuestiones económicas no permiten a los estudiantes desplazarse para estudiarlas. Por lo que como historiadores podemos adentrarnos en estos campos de trabajo, y después, si el interés y los medios lo disponen, estudiar posgrados que nos permitan formarnos más específicamente en estas. 2 de estos campos de trabajo los he descubierto este semestre. Uno de ellos es en las bibliotecas, que como sucede con los archivos, nuestro trabajo con las fuentes secundarias nos permite acercarnos de una mejor manera a la clasificación y catalogación de los libros, que viene a ser parte de la biblioteconomía. Otra cosa que puede hacer un historiador es dentro de un museo, ofrecer asesorías o montar exposiciones en museos y galerías, ayudando a la difusión cultural. Tanto en museos, bibliotecas o archivos es posible desempeñarnos, conservando y restaurando el patrimonio material. En fin, estas son algunas de las opciones en las que se desempeñan los y las historiadoras. Sin embargo, hay muchas otras, solo depende de nosotros abrirnos un campo en ellas. Gracias. A continuación tenemos la primera parte de la entrevista con la doctora a cargo de mi compañero José Castoreña. Antes de empezar a hablar y hacer una conversación con la doctora Amparo, leeré una pequeña semblanza sobre su vida. Ella es licenciada en Historia con la tesis Ilícita Amistad, el amancebamiento en Sonora, Pecado y Delito 1820-1890, y la directora de su tesis fue Dora Elvia Enríquez Lincoln. Consecuentemente a eso hizo su maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, con la tesis Estrategias de Organización y Recomposición de las Familias de la Frontera durante la Guerra Apache, Sonora, 1852-1872, bajo la dirección del Dr. Ignacio Almada Bey. Después de eso, ella hizo su doctorado en Historia por el Colegio de México con la tesis El Chinamé en el Hogar.
La transformación de los espacios en los valles del noroeste de México, 1903-1982, bajo la dirección de Romana Falcón Vega. Ella ha participado en varios proyectos de difusión de historia y es administradora de la página de Facebook Historia de la Frontera, y actualmente es jefa del Departamento del Archivo Histórico en la Dirección General del Boletín y Archivo del Estado de Sonora. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme, me siento muy contenta de estar aquí en el Baúl de Pesqueira. Bueno, doctora, para hacer la primera pregunta es creo que la que siempre salta cuando alguien es afín a la historia. ¿Dónde nace su interés por la historia y qué la motivó a estudiar la carrera? Pues mi interés por la historia está muy vinculado a mi gusto por la lectura, ¿no? Yo ya lo he platicado en otras ocasiones, yo fui una niña lectora, leía bastante, leía de todo. Leía muchas enciclopedias de ciencias naturales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de elegir carrera, yo estaba así como que dudaba entre entrar a estas carreras clásicas para trabajar en oficinas, administración de empresa y todo. Y cuando vi el perfil de la licenciatura en historia me llamó la atención porque una de las cosas que decía era que se requería gusto por la lectura, ¿no? Entonces, pues tuvo mucho que ver las clases que yo empecé a tomar ahí en la licenciatura con mis profesores y también que empecé a trabajar como asistente de investigación y empecé a tener contacto con las fuentes primarias, entonces digamos que eso me ayudó a afianzarme, ¿no? A darme cuenta que pues realmente era lo que a mí me gustaba hacer. Ok, entonces a partir de la lectura y esos intereses que tenía fue lo que lo motivó a estudiar la carrera. Así es. Bueno, hablaremos un poco más de cómo fue su proceso, cuáles fueron sus experiencias dentro de la licenciatura. ¿Nos podría hablar un poco más de ello? Pues yo me la pasé bastante bien en la licenciatura, ¿no? Hice, pues además de muy buenos amigos y amigas que pues hasta hoy todavía los sigo conservando, frecuentando, pues la experiencia de aprendizaje fue muy buena, ¿no? Nos damos cuenta de eso cuando vamos a los posgrados o vamos a otras universidades de intercambio y pues vemos que estamos al mismo nivel o hasta un nivel pues más arriba que en las otras universidades, y esto pues nos habla de que los profesores que pues teníamos en esa época nos dieron una formación muy buena, muy sólida, nos permitían participar en proyectos pues como por ejemplo, ¿no? El Baúl de Pesqueira, había un pequeño boletín impreso que se llamaba El Chamizo, donde también podíamos practicar allí, ¿no? Y pues muchas otras actividades en las que se nos integraban a los estudiantes para que de alguna manera pues pudiéramos ensayar diferentes aspectos de nuestra carrera, ¿no? En aquella época, pues hace mucho, casi a principios del siglo, pues lo de la digitalización era nuevo, ¿no? Y la carrera de historia tenía un departamento de digitalización en aquella época. Entonces, pues para mí en general fue una experiencia muy buena, de mucho aprendizaje y pues de mucho crecimiento, y la experiencia general es que recibí ahí una formación muy sólida, ¿no? En la licenciatura en historia. Y creo que eso es muy importante que a veces la gente entienda, porque hay gente afín que pues no sabe tanto de la licenciatura, o hay personas que le interesan pero pues desconocen qué actividades se hace, y creo que es demasiado importante mencionar ese tipo de aspectos. Ahora, yendo a la siguiente pregunta, ¿en qué área se puede especializar un historiador? A veces vemos que pues piensa uno, pues es un investigador de la historia, ¿qué puede hacer? Maestro, es lo que siempre uno menciona, pero pues hay muchas áreas donde puede entrar uno. ¿Nos podría hablar un poco de ellas? Claro que sí, yo creo que ya con un poco más de imaginación, el oficio de historiadora puede ser muy versátil. Un campo que creo que pues tiene mucho potencial es el de la difusión, y la difusión a través de diversos medios, ¿no? Medios escritos, ¿no? Medios audiovisuales. Están ahora, por ejemplo, pues muchísimas más facilidades que hace 10 o 15 años para realizar videos, por ejemplo, para realizar podcast, ¿no? Antes había que esperar, a ver quién tenía cámara, quién tenía grabadora, y ahora todos tenemos un celular, ¿no? Y tenemos acceso fácil a programas de edición con los cuales podemos pues empezar a realizar proyectos de difusión, que es una forma muy directa pues de llegar a un gran público, ¿no? Con pequeños temas de historia, pero que puedan ser del interés de las personas. Otro campo también es la archivística. Los historiadores, pues por la familiaridad que tenemos con las fuentes primarias, a veces pues podemos desenvolvernos bien en los archivos históricos, sobre todo porque pues de cierta forma ya estamos sensibilizados al cuidado de los
documentos, a su importancia, ¿no? Entonces, ese creo yo que también es otro campo importante. La investigación, por supuesto, ¿no? Que eso pues uno de los campos clásicos que viene mucho pues del propio interés que tenemos los historiadores y las historiadoras en ciertos temas, ¿no? Pues esos son algunos de los campos, además de la docencia que ya mencionaste. Y es interesante verlo así porque la difusión es un área que a veces los historiadores se deja un poco de lado, pero como esos espacios ayudan a que eso empiece a impulsarse de una vez. Como usted menciona, antes había una dificultad más grande para ese tipo de cosas, pero ahora pues el archivo también es algo muy fundamental en un historiador, una parte que es muy necesaria. También esos aspectos sobre la investigación. ¿Quiénes hacen la historia? Pues los historiadores, y para eso se necesita una gran bagaje de todas las cosas que se necesitan. Ahora nos podría mencionar un poco sobre cuáles fueron sus primeros acercamientos laborales como historiadora. Sí, yo tuve creo yo, muy buena suerte de poder empezar a trabajar en algo relacionado con mi carrera desde que era estudiante del tercer semestre. Uh-huh. Para finalizar el tercer semestre me integré a un proyecto de investigación en el Colegio de Sonora que era sobre la Guerra Apache. Entonces yo más o menos, pues sí, desde el tercer semestre empecé a ir al archivo histórico a consultar fuentes primarias, ¿no? Entonces digamos que ese fue mi acercamiento ya hacia algo ya más profesional. También por estímulo de mis profesores, por ejemplo el doctor Ismael Valencia, el doctor Juan Manuel Romero, pues junto con otros compañeros nos animamos a empezar a escribir ponencias, ¿no? Que eso es muy importante en la formación de nosotros como historiadores, el escribir tu investigación e ir con un gran público a presentarla, a someterla, a que te hagan preguntas, ¿no? A que duden de lo que escribes. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Te foguea, te anima a presentar tu investigación ante otros, que eso es muy importante, ¿no? Los científicos pues tienen que presentar su investigación ante pares para ser evaluados. Ok, maestra, ahorita podemos seguir ahondando en ese tipo de cuestiones sobre usted como historiadora, su labor, pero antes de eso pues haremos una presentación del tema musical El Fandanguito. Es de 1969, de Antonio García de León, lingüista, músico e historiador. Ha publicado varios artículos y ensayos de lingüística, antropología, historia, economía regional, movimientos sociales y también musicología, un gran bagaje, teniendo producciones musicales como la que se escucha a continuación. Señores, ¿qué son es señores, el fandanguito, señores, el fandanguito. La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito. Señores, ¿qué son es señores, el fandanguito. Ahora los invitamos a escuchar a nuestro compañero Jorge Lares con su cápsula Entre Historiadores TVAs. No sin antes invitarlos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como El Baúl de Pesqueira. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. En una casa de campo, en la campiña francesa, dos amigos paladeaban gustosos un delicioso banquete. Uno de ellos, Etienne, le comenta a su acompañante que no entendía cómo en algunos lugares del mundo mezclaban lo dulce con lo salado, señalando que el melón era el único alimento con el que se podía hacer una excepción. Su amigo, especialista en historia de la alimentación, le comentó: tu gusto está basado en una tradición dietética ya extinta, pero que ha sobrevivido al tiempo. Antiguamente se pensaba que el melón era una fruta que se podría fácilmente y que tardaba en cocerse dentro del estómago, por lo cual su ingesta era acompañada con sal, pimienta o jamón, así como lo estás haciendo tú en estos momentos.
terminó de decir ante la mirada fascinada de Tien, que sostenía una rodaja de melón. En un teatro abarrotado, todos los presentes miraban con expectativa el encuentro entre la martirizada Sor Angélica y la altiva tía princesa. Esta última visitaba a la primera en el convento donde había sido recluida después de quedar preñada. Entre el público que veía la ópera, hubo una persona que le preguntaba en voz baja a su acompañante, un historiador del arte que había estudiado la obra de Puccini, por su opinión, a lo que éste dijo: en esta ópera, el compositor y sus libretistas representaron dos arquetipos de mujer. Por una parte, la joven, sentimental y caída en desgracia Sor Angélica, y por otra la madura, rígida e intachable tía princesa. Resulta un ejercicio interesante ver cómo estas dos posturas entran en conflicto en el clímax de la representación y cómo el conservadurismo de una se impone ante el sentimentalismo de la otra. Una representación de la moral victoriana de inicios del siglo XX. Terminó de decir mientras veían a la destrozada Sor Angélica recibiendo la noticia de la muerte de su hijo por parte de la imperturbable tía princesa. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Lares. Bueno, regresando a la segunda parte de la entrevista con la doctora Amparo Reyes, quisiéramos hablar un poco más sobre su tema laboral. Ahora sí puede andar y explayarse un poco más sin ningún problema. ¿Sobre qué aspecto? Laborales, o sea, usted después de terminar la licenciatura, la maestría y el doctorado, ¿qué cuestiones laborales podría hacer que sean puntuales y necesarias de hablar? Pues yo después de eso empecé a trabajar como asistente de investigación en el Colegio de Sonora, ya al terminar la maestría, y ahí pues tuve la oportunidad de trabajar con diferentes investigadores y tratar diferentes temas. Y bueno, esta es mi experiencia personal, fue muy buena porque me permitió explorar en fuentes de diferentes temporalidades, ¿no? Digamos que en un momento pues yo nada más había visto estas fuentes que les contaba sobre los apaches, que eran de mediados del siglo XIX, pero al tener diferentes jefes y jefas, pues tenía que empezar a revisar documentos de la época que ellos y ellas trabajaban, ¿no? Entonces me tocó revisar documentos del archivo agrario, por ejemplo, ya del siglo XX, documentos del archivo de Indias del siglo XVIII, ¿no? Entonces eso pues sí me va a dar una perspectiva pues como más amplia de los diferentes archivos, de dónde puedo encontrar información, qué tipo de información puedo encontrar en cada acervo, ¿no? Entonces eso sí va a ser pues súper importante ya para mí. Luego de eso pues ya me fui a hacer el doctorado. Cuando regresé fue cuando ya me animé ya a lo de la docencia, ¿no? Mis primeras experiencias, y pues ahora últimamente en el archivo histórico, ¿no? Que pues es el archivo histórico del estado de Sonora. Me animaría a decir que es el archivo histórico más importante que hay en el estado por la calidad de la información y por el volumen que allí tiene, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido todo un aprendizaje. El mundo de la archivística es muy interesante, es muy complejo y muy importante porque pues aquí ponemos nuestro granito de arena para preservar el patrimonio cultural y la memoria histórica de nosotros los sonorenses, ¿no? En general. Sí, claro, y de hecho es bastante importante que mencionen pues la docencia, porque al final y al cabo muchas veces piensa uno estudia historia, entonces se va por el lado historiador, pero pues siempre hay ese afín por también la docencia, el querer enseñar, el dar una visión nueva de la historia, y creo que es bastante importante mencionarlo. Ahora yéndonos a preguntas más, por ejemplo, podemos hablar un poco más sobre cuál ha sido su papel ahorita como usted directora del Archivo General del Estado de Sonora. ¿Nos podría hablar un poquito más de eso?
Bueno, pues en el tiempo que ya estoy cerca de cumplir un año en el cargo, en este tiempo nos hemos abocado primero que nada a tratar de identificar material que pudiera estar en peligro, ¿no? Que pudiera estar mal resguardado, que pudiera estar en riesgo de deterioro y pues poder evitar que esto suceda, ¿no? Eso por un lado. Muchas acciones de conservación preventiva, ¿no? Tratar de cuidar la humedad que hay en el recinto, es decir, todas aquellas cuestiones que nos puedan dañar nuestro acervo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues estamos tratando de avanzar en la clasificación de los documentos, porque lo que nosotros queremos es que vayan los historiadores, ¿no? Las historiadoras y cualquier persona que tenga interés y diga, ay, pues yo quiero documentos de la guerra del Yaqui, ¿no? Y nosotros poder estar en condiciones de prestarle únicamente los expedientes que hablen de ese tema, porque ahorita como estamos, pues hay que prestarles todo el legajo, porque realmente no sabemos exactamente dónde está el documento, y esto abona que el documento se maltrate, porque estamos trasteando, estamos manipulando documentos que no necesitamos, y eso hace que a veces involuntariamente pues le arranquemos un pedacito, ¿no? Pues a todos nos ha pasado cuando vamos al archivo. Entonces, uno de nuestros primeros objetivos es tratar de preservar esa documentación, pero al mismo tiempo ponerla al acceso del público, ¿no? Eso no quiere decir que se vayan a dejar de prestar. Por eso para nosotros es muy importante ahorita abrir los sitios digitales, que estamos en camino de eso, la fototeca digital, la hemeroteca digital, para que pues ya no tengan que ir hasta el archivo a consultarlo, sino que desde sus casas puedan descargar los documentos y trabajar con ellos, ¿no? Y es muy importante pues mencionar eso, o sea, los documentos que están ahí pues son invaluables porque son de los pocos que quedan sobre ese cosa. Si se destruye ese documento pues ya no va a haber otro más, y creo que es muy importante seguir preservando y haciendo más injerencia en ese tipo de situaciones. Ahora yéndonos a las dos últimas preguntas, ¿qué función usted considera que hace un historiador día con día? Pues lo más importante, y ustedes se darán cuenta cuando van con sus amigos, pues de alguna forma somos los guardianes de la memoria, ¿no? Están ustedes en fiestas y llegan amigos que estudian otras carreras y luego siempre les preguntan sobre algún tema de historia, porque pues de cierta forma es eso, estamos preservando la memoria de diferentes hechos, ¿no? A algunos les gusta la historia económica, a otros les gusta la historia cultural, ¿no? Pero de cierta forma pues estamos guardando, preservando conocimientos, transmitiéndolos a otros en el día a día, ¿no? No necesariamente tiene que ser a través de una ponencia, de un libro, sino de estas pláticas informales que les digo y que pues supongo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, pues yo diría que así en el día a día es eso, ser guardianes y también difusores de la memoria. Y creo que eso es muy interesante del historiador, el hecho de que se pueda diversificar en muchas áreas, o sea, como usted mencionó, economía, sociales, cultura, en todas las áreas puede ser un historiador, y creo que eso siempre se debe tener en cuenta. Recuerda también que, bueno, las preguntas que nosotros, los historiadores, le hacemos a la historia, pues vienen del presente, ¿no? Y de alguna forma, pues creo que nosotros ayudamos a los que están alrededor de nosotros y que no son historiadores, pues también a responderse estas cuestiones sobre el presente. Y por última pregunta sería, ¿cuál consejo le da a una persona que gustaría estudiar la historia, que tal vez no tenga los conocimientos necesarios sobre qué se hace en este tipo de carrera? Aunque esta plática nos ayude, gustaría que concretamente respondiera a esa pregunta para que una persona tuviera más clara esa idea. Pues yo les diría que se animen, ¿no? Van a escuchar muchas voces que les van a decir que no lo hagan, incluidas a lo mejor tal vez sus padres, ¿no? Porque tienen una percepción de que pues es una carrera sin un ámbito laboral así como certero, ¿no? Pero yo les diría que se animen. Ahora la tecnología nos facilita mucho las cosas y lo único que necesitan los historiadores y las historiadoras es tener un interés concreto, ¿no? A mí me gusta un periodo de la historia, yo quisiera aprender más sobre eso, yo quisiera investigar y pues de allí parte todo. Sí, y de hecho pues es muy importante como lo dice. O sea, la visión que tiene un historiador del presente son para cuestiones del pasado, pero son preguntas del presente, son cosas que estamos viendo el día con día. El saber por qué pasó esto, una persona por qué se ve de esta manera, por qué está esa estatua de un personaje que a veces desconocemos. ¿Por qué vemos el fútbol? ¿Por qué somos aficionados a algún tipo de música? Es decir, todas las respuestas a esas preguntas de nuestro día a día pues están en el pasado, ¿no? Sí, claramente. Y de hecho es muy importante verlo de esa manera. El que aunque no parezca, el historiador está presente en todas partes. Tal vez una persona que
en su día de preparatoria, secundaria, primaria, dice, pues la historia es aburrida, pero pues tal vez, o a lo mejor no han conocido la historia o no la han visto de la manera como nosotros la vemos. O piensen en esto nada más, ¿no? ¿Por qué las series históricas en las plataformas tienen tanta audiencia? Sí. ¿No? Si no nos gusta la historia, entonces porque son de ficción, ¿no? Pero están ambientadas en un contexto histórico, entonces algo le llama la atención a la gente sobre eso. Y muchas gracias, doctora, por haber venido y darse un poco de su espacio para poder venir a hablar de algo que consideramos que todas las personas que estamos aquí presentes es la historia y algo muy importante. A continuación, nuestro compañero Jesús Antonio Motel hará la presentación de la cartelera. Los integrantes del Baúl de Pesqueira, desde Radio Universidad 107.5 FM, les desean un muy buen día y un excelente inicio de semana, en la cual podrán disfrutar y participar en las siguientes actividades, como lo es el Foro de Memoria y Verdad, lucha por los detenidos y desaparecidos, el cual será impartido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y contará con la presencia de la maestra Aleida García Aguirre y el abogado Sandino Rivero. Dicho evento se llevará a cabo el lunes 29 de agosto a las 4 p.m. horario del Centro de México. Podrán seguir la transmisión del evento por el canal de YouTube ENA TV o por Facebook a través de la página ENA-DC. Por su parte, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en conjunto con la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, presentarán el día miércoles 31 de agosto el libro Rebeldes Pospolíticos a partir de la 1 p.m. horario del Centro de México. De igual forma, podrán asistir de manera online a través del ENA TV en YouTube o ENA DC en Facebook. Dicha presentación será comentada por Maritza Urteaga, Miguel Ángel Adame y Roger Magazine, además de contar con la participación de Ricardo Duarte Bajaña como moderador. También para recordarles que aún sigue abierta la convocatoria para participar en el 14º Coloquio de Historia Regional del Departamento de Historia y Antropología de la Unison. Dicho evento se llevará a cabo el 24 al 27 de octubre y tienen hasta el día 17 de septiembre para enviar ponencias al correo xivcoloquiodehistoria@gmail.com. Por mi parte sería todo, disfruten los eventos y tengan bonita semana. Esto ha sido todo, Radio Escuchas. Esto fue El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora. Les recordamos sintonizarnos todos los martes a las 4:30 de la tarde por Radio Universidad 107.5 FM. Agradecemos a José Luis Jara, que es el encargado de controles y de cabina, a nuestras productoras Alejandra Rongel y Esmeralda Jauregui, y también a ustedes por el placer de escucharnos. No olviden buscarnos en redes sociales, búsquenos como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Se despiden de ustedes su compañero y amigo el maestro Víctor Cervantes. Hasta la próxima edición y que pasen una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia